recibimos a Renato Perti, como fue anunciado. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Nicolás. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, y siempre esa buena disposición que tienes a agendar el tema país, ¿no? Y sí, es que yo decía, cada vez que nos piden pista con el tema de la educación, hay que hacer un espacio. Hay que hacer un espacio porque, más allá de distintas visiones y de si uno puede estar de acuerdo o no, habrá gente que del otro lado lo escuchará y dirá, yo no estoy de acuerdo, habrá gente que sí. Pero lo que importa es estar hablando de este asunto y poner de relevancia temas importantes, porque la educación en sí es importante, pero en particular cuando vamos a hablar de inclusión educativa, parece que ahí se va buena parte del futuro de las próximas generaciones. Sí, se va, porque como tú bien dices, la inclusión es el cerno del sistema educativo. Si un sistema educativo no incluye genuinamente, realmente a sus alumnos, no hay porvenir para el país. Y la inclusión, nosotros esta semana, en el marco de las actividades que realiza EDU21, tú sabes que EDU21 viene colocando temas en la agenda educativa, trayendo expertos de primer nivel del mundo. Tú hace un par de semanas tuviste la oportunidad y el privilegio de entrevistar a Vivian Reigosa, una especialista en neurociencias cubana. Esta semana traemos al experto mundial más importante en inclusión, que es Melansko, inglés, y que está toda la semana con nosotros trabajando en conferencias, talleres. Ayer estuvimos en el Parlamento, también fuimos recibidos por el CODICEN. Y en realidad él plantea que la inclusión es el principio fundamental de la organización de los sistemas educativos. Si los sistemas educativos no se organizan en base a la inclusión, en realidad no hay oportunidades reales de aprendizaje para los alumnos. Y él dice, inclusión, educación inclusiva, ¿qué es? Para decirlo claramente, es que cada alumno, independientemente de sus contextos, de sus características, de sus condiciones, tenga una oportunidad real de educarse y de aprender. Ese que hemos hablado alguna vez, ese traje a medida o ese vestido a medida, esa personalización de la educación que permite entender cómo te podemos comprometer y ayudar para que tú aprendas. Y eso es la base del concepto de inclusión. Ya vamos a estar hablando sobre las medidas que plantea este experto internacional, vamos a estar hablando sobre dónde está posicionado el país. Ahora, hay algo que muchas veces se plantea la dicotomía entre inclusión, universalización y calidad, ¿no? ¿Qué está primero? Como alguien dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Mejorar la calidad o lograr que el sistema pueda incluir y universalizar y no dejar a ningún joven, a ningún niño fuera del sistema educativo? ¿Hay una especie de dicotomía entre inclusión y calidad? ¿La inclusión resta calidad? La inclusión fortalece la calidad. Por lo siguiente, ese es un viejo debate y una falsa dicotomía. Los países que en el mundo más progresan en inclusión son aquellos que logran congeniar equidad y calidad. ¿Qué significa eso? Incluir es tratar de que cada alumno pueda desarrollar su formación teniendo la capacidad de lograrla en el marco de propuestas y objetivos universales para todos. La calidad es asegurar que cada persona tiene un itinerario de formación que permite lograr determinados resultados. Y calidad no se contrapone a inclusión, porque no hay inclusión genuina sin resultados educativos. Y entonces lo que los sistemas educativos tienen que hacer es organizarse de manera tal de lograr que cada alumno pueda tener los apoyos necesarios y las habilidades necesarias para que justamente tengan resultados educativos de calidad. La calidad no es un decreto, la calidad es un proceso. Lo que el sistema educativo tiene que hacer es lograr entender a cada alumno y darle una respuesta educativa para que ese alumno tenga un tránsito educativo que le permita alcanzar esos resultados educativos. Entonces no hay contraposición entre equidad, calidad e inclusión. Más aún, inclusión es congeniar equidad, esto es, puntos de partidas y resultados para todos iguales, con tratamientos diferenciales, propuestas diferenciales para cada uno para lograr igualar en resultados. Y es verdad que es lo que es, porque es parte de lo que siempre dicen las autoridades educativas. Sí. ¿Qué es lo que más se ha avanzado en el país en los últimos años? Bueno, esto de la inclusión. Ahí es donde tenemos que discutir qué entendemos por inclusión, Nicolás. Inclusión no es solo accesibilidad a la educación, ese es el viejo concepto. Si nosotros entendemos que incluir es darle acceso a los alumnos al centro educativo, es una parte de la inclusión. La inclusión implica 4 aspectos. Implica accesibilidad. En eso hemos avanzado. Hemos avanzado, pero el país ha avanzado en los últimos 30 años. Es decir, no es un avance de los últimos 10, 15 o 20 años. El Uruguay ha avanzado en expansión de la educación media, ha avanzado en la expansión de la educación técnica, secundaria. No entremos en la discusión si avanzamos más acá o allá. El país tiene una tendencia a avanzar en la accesibilidad de la educación.
Punto 1. Punto 2. La inclusión es también procesos educativos, que esto es, manera de enseñar y de aprender que realmente comprometen y motivan a los alumnos para que logren resultados educativos. En eso tenemos un déficit, porque si tú ves cómo el Uruguay en los últimos 20 años, o diríamos en ese periodo, no hemos podido avanzar en darle a los alumnos procesos educativos para igualar en resultados. Esto es, que los alumnos puedan aprender y lograr determinadas competencias fundamentales en matemáticas, ciencias, lenguas. Ahí tenemos un déficit importante. Inclusión es también procesos educativos que igualen a resultados educativos. Y ahí vienen las mediciones que tú sabes que tenemos diferentes mediciones, donde uno puede decir que los jóvenes a los 15 años, ese es un indicador muy fuerte de inclusión. ¿Cuántos jóvenes a los 15 años son competentes? Competentes significa tienen las capacidades y las competencias necesarias para abordar problemas de la vida vinculadas a las matemáticas, a las lenguas, al uso de las lenguas, a la aplicación de las ciencias. Y ahí el Uruguay muestra déficit importante. Es decir, la inclusión también es procesos educativos para lograr igualar en resultados. Y hay un tercer elemento que es inclusión es también evitar la expulsión, evitar el abandono. Nosotros decimos expulsión, como sabes, hablamos que los sistemas educativos, no es que los alumnos deserten de la educación, sino que los sistemas educativos expulsan a los alumnos porque no le dan una oportunidad real de educarse y de aprender. Y en ese indicador, el Uruguay muestra problemas muy fuertes, no en primaria, pero sí en la educación media. Entonces tenemos un avance inconcluso en inclusión. Hemos avanzado en accesibilidad, no hemos avanzado significativamente en procesos educativos para mejorar resultados educativos y tampoco hemos avanzado en evitar el desmembramiento o la desafiliación de los alumnos del sistema educativo. Está bastante claro cómo queda el panorama descrito. Y en esto hago el esfuerzo siempre por tratar de evitar el asunto político partidario, porque esto corta transversalmente y cuando en la educación, me parece que es un error que comete habitualmente el sistema político de hacer de la educación un botín político y electoral. Nunca debería serlo. Exactamente. Entonces trato de sacar el color político de estas cuestiones, pero me parece importante marcar que, por ejemplo, el programa Maestros Comunitarios, que hace mucho a la inclusión y a llevar la educación a las situaciones más complicadas, en los estratos más débiles, las familias menos protegidas o más vulnerables, es verdad que si se ha avanzado algo ha sido en este último tiempo, y me imagino, por eso digo sacar el signo político, sea quien sea que vaya a estar en el gobierno, va a continuar con este tipo de iniciativas. Nicolás, yo creo que, a ver, nosotros decimos en el 2021, y es nuestra matriz, nuestro ADN, que tenemos una finalidad política que es contribuir a que el país se apropie de un proceso de cambio educativo para la próxima década. Esa es nuestra finalidad política. Pero no tenemos ningún color político. Porque creemos que justamente hay que evitar lo que tú muy bien decís, que la política, que la educación sea botín político. Eso sería la peor noticia para el Uruguay y su desarrollo. Lo que decimos, sí, es que el país pudo avanzar, porque esto no es una situación de radical de decir blancos y negros, que esto es así o no es así, no. El país ha avanzado, como tú dices, en algunas estrategias, maestros comunitarios, hay otros programas, redes de aprendizaje, las escuelas, etc. Pero esos avances son puntuales. Lo que siempre hablamos del sistema. Son avances. Cuando May Lansco viene, May Lansco va al Parlamento, una muy buena reunión. May Lansco, repetimos, es el especialista inglés en educación inclusiva. Fue al Parlamento, fue recibido en un clima muy, donde él dijo, bueno, al principio May Lansco dijo, qué bueno estar acá en el Parlamento discutiendo con los senadores. La reunión fue presidida por el senador Carámbula, que es el presidente de la Comisión de Educación, pero estaban senadores de todos los partidos, Colorado, Nacional, Frente Amplio, Partido Independiente, y ahí May Lansco le dijo a los senadores con mucha claridad, porque le preguntaron por esas cosas que tú decís. Y dijeron, bueno, inclusión es un principio de organización de la educación. Es que la educación se haga cargo, que todos pueden y deben aprender y que el sistema educativo es responsable por eso. Y May Lansco le dijo tres cosas. Le dijo, el especialista inglés, le dijo, el cambio en educación es un cambio radical. Es un cambio de todos los niveles del sistema educativo. Uno no puede cambiar el sistema educativo por partes. Uno no puede decir, miren, no, el cambio está en la escuela, o está en las inspecciones, o está en el CODICEN. No, así no funciona. Y él dijo que había tres elementos del cambio fundamentales. Primero, generar una cultura inclusiva en las escuelas. Es decir, que las escuelas asuman, los centros educativos asuman la inclusión como su
modus vivendi, como su modus operandi, como su modo de operar. Y eso implica un gran liderazgo del centro educativo. Melanchthon le dijo a los senadores, es muy importante el liderazgo de los directores, pero no solamente el liderazgo de los directores, el liderazgo de los docentes. ¿Y sabes de qué se habló? Del liderazgo de los niños. Los niños lideran en las escuelas. Los niños pueden liderar en las escuelas. Pueden asumir posiciones de orientar a los demás, ser tutores de otros alumnos, apoyar a otros, trabajar con los docentes. Entonces digo, liderazgo de directores, liderazgo de docentes, liderazgo de alumnos. Segundo nivel, entre escuelas. Él decía, ¿por qué ustedes no piensan en un sistema por el cual las escuelas trabajan en redes? Olvídense en que sean públicas, privadas, católicas, no católicas, confesionales, de todo tipo, todas juntas, apoyándose unas a otras. Él dijo, mire, ¿por qué una escuela que tiene determinada capacidad mayor de aprendizaje en las matemáticas o en las lenguas apoya a otra escuela que tiene debilidades? Y él dio un caso concreto. Él está trabajando hoy en País de Gales, un país de pequeña escala en Reino Unido, 4 millones de habitantes, pareció el Uruguay. Le dijo, ¿saben qué estamos haciendo ahí? Estamos poniendo los 40 centros de educación media, pensemos, Nicolás, en los 40 liceos y escuelas técnicas más pobres del país o con más problemas, a trabajar en redes. Y esos 40 centros están recibiendo el apoyo de otros centros educativos que tienen mayor capacidad para responder a los problemas de aprendizaje de los alumnos. Entonces, pongamos a las escuelas en redes. Pero eso, ¿sabes qué implica, Nicolás? Cambiar el chip. No es discutir público-privado, no es discutir laico-religioso, no, es discutir cómo pueden los centros educativos, todos, independientemente de su modalidad, trabajar en redes para apoyarse, trabajar en redes los docentes. Él dijo, es fundamental en la inclusión romper con la cultura del docente aislado. ¿Saben cuál es un indicador de inclusión para que ustedes puedan tomar? Le preguntaron los senadores. Muy simple. En los centros educativos que usted tiene en Uruguay, ¿los docentes pueden visitar las clases unos a otros? ¿Pueden trabajar en equipos? ¿Pueden planificar colectivamente sus clases, sus planes de clase? ¿Pueden tener la capacidad de trabajar colectivamente? Esas son las cosas que tienen que ver con la inclusión. Que no son grandes, que no son cosas mágicas, pero que requieren lo que le dijo Melanchthon. ¿Y con el capacidad Codicen? política. ¿Con el Codicen cómo le fue? Codicen tuvo una reunión amena, fue una reunión de intercambio. Fuimos recibidos por el Consejo Directivo Central como EDU21, con la presencia de Melanchthon. Primero nosotros entendemos que ¿Estaba Neto? No, fue presidida por la profesora Laura Mota, la presencia de Margarita Loaces, que es la vicepresidenta del Codicen, y del profesor Robert Silva, y del cuerpo directivo del Codicen, los directores de las diferentes unidades educativas del Codicen. ¿Estaban todos menos Neto? No, Neto no estaba. Neto no estaba en ese momento. Lo que sí fue una discusión donde Melanchthon planteó los grandes temas de la inclusión. Perdón, sí. Estaba el representante de los docentes. Docentes Robert Silva. Sí, Robert Silva sí. Además, Robert Silva, cabe la aclaración, Robert Silva es miembro de EDU21. Integra el Comité Académico de EDU21 y es una de las personas más activas en el trabajo que estamos haciendo en EDU21. Ahí discutimos, ahí Melanchthon planteó los lineamientos, los trazados fundamentales de lo que significa la inclusión. La ANEP, a través de sus autoridades, plantearon lo que estaban haciendo y se generó un diálogo. Nosotros lo tomamos como positivo en dos elementos. ¿Está muy lejos de lo que se está haciendo, de lo que yo creo que estamos... el concepto de inclusión que maneja la ANEP está mucho más orientada a la accesibilidad educativa que a los procesos y resultados. En las tres cuestiones que hablamos... Yo creo que está más orientado. Creo que existe la voluntad de avanzar en esa línea. En algunos planteamientos se vio esa voluntad, pero creo que está más afincado, me parece, eso es un tema de debate, más a universalizar el acceso que a universalizar procesos para el logro de mejores resultados. Hay un debate interesante, una discusión que creo que sirvió, y para nosotros desde EDU21 lo tomamos positivamente en dos líneas. Una es un reconocimiento que EDU21 siempre tiene la puerta abierta para hablar con todos. Parlamento, estaban todos los partidos políticos. Codicen, hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de ser recibidos por el Codicen, fuimos recibidos, o sea que estamos para hablar y dialogar con quien sea. Y lo tomamos como algo positivo, que la profesora Laura Mota ya tomó una iniciativa de convocarnos. Y el segundo elemento es que Melanchthon les planteó cosas concretas. Es decir, nosotros tenemos en este momento, hemos elaborado una caja de recursos, una caja de formación para que los alumnos, para que las escuelas puedan efectivizar la inclusión. Está disponible. Si el Codicen o la ANEP quiere mañana utilizar la caja de recursos de formación en inclusión para lograr efectivizar esa inclusión que hemos hablado en las escuelas, se puede hacer. Es decir, acá lo que dijo Melanchthon, que es muy importante, Nicolás, el tema central es lo que se llama voluntad colectiva. Esto es, voluntad de asumir una propuesta de cambio y llevarla a cabo. Y él decía, eso implica mucho liderazgo. Y él mostraba algunos casos de ejemplos de países
país de Gales, por ejemplo, decía, bueno, pero ¿qué es lo que explica que el país de Gales tenga 40 escuelas hoy secundarias trabajando en redes para mejorar, para incluir? Y dijo muy claramente, liderazgo. El ministro, la ministra en Gales, está detrás de esto, está liderando. Es decir, no hay cosas mágicas en esa educación. Si no hay liderazgo... ¿Con la ministra Muñoz se reunieron? No, nosotros lo hemos hecho a nivel del Codicen porque básicamente entendimos... ¿Lo pidieron y no se...? No lo pedimos en este caso. Okay. Nosotros en realidad siempre hemos tenido la voluntad y la apertura por supuesto, al Ministerio de Educación y Cultura le hemos informado de todas las actividades de inclusión. Todos han sido invitados a las conferencias. Y si, la conferencia de Melansko el día martes fue en el Crandom. Había 250 docentes de todos lados. Públicos, privados, inspectores, supervisores, maestros, maestras, profesores. Gente de a pie, esos de a pie que vienen diciendo porque quieren... Ayer empezamos con Melansko un taller para 50 educadores en la Universidad de Montevideo, porque tú sabes que el programa Formar y Aprender que estamos haciendo en Edu21 está apoyado por la Universidad de Montevideo, por la Universidad Católica y por la ORT. Hemos pedido a la Universidad de la República que nos apoye en el programa, esperamos la respuesta, somos optimistas. Y nosotros empezamos la semana que viene, Nicolás, algo que me parece importante de mencionártelo. Tú sabes que estamos trabajando en la propuesta de cambio educativo, en lo que llamamos el libro blanco, que es la propuesta de cambio educativo. Y para eso se hicieron diferentes documentos de trabajo. La semana que viene empezamos un ciclo de mesas redondas. El primer documento que vamos a discutir, que va a estar disponible en las próximas horas, es un documento sobre evaluación, de cómo evaluar a los alumnos en el sistema educativo, liderado por Pedro Ravela, uno de los principales especialistas. Y esas mesas redondas las hacemos con el apoyo de la Fundación Astur, dirigida por Enrique Iglesias, de la Fundación Simbe, y con las fundaciones de todos los partidos políticos. Centro de Estudio del Partido Nacional, Fundación Libre Señal del Frente Amplio, Fundación Pro del Partido Colorado, Fundación del Partido Independiente y Partido por la Gente. La última, lamentablemente... Por eso decimos que cuando decían que Edu21 podía ser de unos y de otros, Edu21 dialoga con todos. Se nos fue lamentablemente la entrevista, como siempre nos sucede. Pero no le quiero dejar de preguntar por el Congreso Educativo que se está desarrollando. Ah, sí. Una visión general sobre un Congreso que muchas veces no tiene destaque a nivel prensa, porque en realidad no es que el Congreso per se empiece a resolver cuestiones, se están desarrollando las asambleas, pero es un sistema que yo no sé si internacionalmente se aplica. De hecho, a nivel político, por ejemplo, el Partido Nacional está cuestionando, de hecho están analizando si no se retiran del Congreso. ¿Qué visión hay acerca de este Congreso Educativo, estos congresos educativos que se desarrollan en Uruguay? Nosotros desde Edu21 no hemos sido invitados formalmente para participar del Congreso Educativo. Ahí le pueden decir que están todo el mundo invitado. Sí, pero nosotros somos una organización, somos un movimiento ciudadano que creo que representa hoy una opinión en el país. Me parecía que hubiera sido bueno, un buen gesto, invitarnos al Congreso. Pero esas son cuestiones que, más allá de la coyuntura. El segundo aspecto que decimos, si los congresos educativos tienen claridad de propósitos y de ruteros, bienvenidos. Habría que saber, yo no conozco los detalles, pero para que estos congresos sean una herramienta de cambio educativo, tienen que estar bien organizados, tienen que tener la capacidad de convocar a diversidad de actores y tienen que tener la capacidad de saber cuáles son, en definitiva, el rutero hacia dónde se va. Es decir, un congreso educativo no es solamente ir a decir voy a recoger la opinión de diversos actores, que es fundamental. Pero ¿cuál es mi opinión? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy a encuadrar la discusión? Porque cualquier congreso que tú organizas en cualquier ámbito de la vida tiene una agenda, tiene temas. Y en este caso no parece estar... No, yo creo que el Uruguay todavía carece, porque dice, es para crear un plan nacional de educación. Pero pongamos en la discusión cuáles son los trazados básicos de ese plan nacional de educación. Porque a la gente no se le puede ir a decir, vamos a consultarla sobre el plan nacional de educación. No, hay que decir, mire, estas son las propuestas, estos son algunos elementos, estos podrían ser... Es decir, hay que tener un rutero, hay que tener una visión. Es decir, si no caemos en la participación como canal de legitimación sin sustento sustantivo. Experiencia internacional, hay diferentes modalidades. Los países no cambian la educación por los congresos. Los países cambian la educación cuando hay claridad de propósitos, hay un rutero, hay convocatoria de actores, participación, pero nada en educación es posible si no se tiene claro hacia dónde se va. Y eso tiene que estar siempre en la discusión. Yo creo que en Uruguay todavía tenemos, y eso es lo que trata de hacer Edu21, es decir, tengamos el coraje cívico de país para pensar el Uruguay de los próximos 10 años en términos educativos. Pero para eso pongamos en el tapete la discusión. Edu21 empieza
podríamos decir, Edu 21 plantea ya algunas discusiones concretas. Nosotros decimos, bueno, vayamos a una educación básica de 3 a 14 años, vayamos a una educación de jóvenes de 15 a 18 años. Cambiemos el modelo de gobierno de la educación para alinearlo con eso. Tengamos un ministerio de educación con capacidad de liderazgo. Tengamos una administración educativa mucho menos dispersa y fraccionada en consejos. Tengamos una educación mucho más compacta. Démosle a la Agencia de Evaluación Educativa, al INET, mayor protagonismo e incidencia en las propuestas educativas. Hagamos que todos los inspectores y supervisores del país, sean primaria, secundaria y técnica, trabajen juntos para garantizar que con lo que tú enseñas en matemáticas en la escuela tenga similar propósito, contenido y forma de evaluar a lo que enseña un docente en secundaria. Esas son cosas concretas que nosotros estamos poniendo en el tapete. Ahora, eso requiere voluntad política de discusión. Yo lo que creo que no se puede es transformar al instrumento en el fin. Está claro. Renato Berti, le agradecemos como siempre su presencia. No, muchas gracias a usted, Nicolás, y quiero simplemente señalarte al final nuestro mayor beneplácito con ustedes y muchos medios por la apertura que están dando a la discusión de educación. Decía Melanco, en el año 1997, Tony Blair, el entonces primer ministro inglés, dijo cuando en su discurso inaugural, educación, educación, educación. Después lo dijo, sí, fue un elemento de discusión en el Parlamento de otros lados. Después de varios años, dijo Blair el año pasado en un congreso en Dubái, aprendí algo de la política. Lo más difícil de modificar son los sistemas educativos. Está claro, está claro. Parece que está claro. Pero hay que hacerlo. La pausa y seguimos con mucho más. Gracias.